Una pareja de adolescentes le dijo a sus padres que se dirigían a un campamento popular, pero en cambio condujeron hacia la zona más remota de la naturaleza de Vermont para pasar un fin de semana secreto. Durante 3 angustiosos meses, sus familias no tuvieron respuestas, ya que el rastro se enfrió por completo. Luego, un contratista estatal tropezó con su campamento abandonado y encontró un envoltorio vacío de caramelo poco común, que resultaría ser el inicio de un misterio mucho más oscuro. Uno que involucraba algo más que 2 adolescentes desaparecidos. La humedad en el Bosque Nacional de las Montañas Verdes no era solo aire, era un peso húmedo y pesado que oprimía a Sharon Kincaid mientras los últimos vestigios de luz del día se desvanecían el domingo 16 de septiembre de 2018. Su hijo, Red Kincaid, de 17 años, y su novia, Odessa Vance, también de 17, estaban atrasados, no por minutos, sino por horas. El viaje de campamento del fin de semana había sido una negociación. Jacqueline Vance, la madre de Odessa, había estado dudosa. La idea de que la joven pareja pasara una noche sola en el bosque la inquietaba, pero Red, con su seguridad natural y su experiencia en actividades al aire libre, había asegurado a ambos padres que se dirigían a un campamento popular y bien administrado, un lugar lleno de familias y guardabosques. Finalmente, Jacqueline cedió. Sharon, confiando plenamente en su hijo, aceptó de inmediato. Ahora, las llamadas a los teléfonos de Red y Odessa iban directamente al buzón de voz. En las áreas de servicio intermitente de las montañas de Vermont, esto no era inmediatamente catastrófico, pero a medida que la tarde se convertía en noche, la falta de contacto se volvió ominosa. Para las 6:00 p.m., la ansiedad que apretaba el pecho de Sharon se volvió insoportable. Tenía que actuar. Decidió conducir hasta el campamento, imaginando una llanta pinchada, una batería descargada, una explicación sencilla. El camino era oscuro y serpenteante, a veces resbaladizo por las lluvias recientes. Cuando Sharon llegó a la entrada del campamento, la caseta de registro estaba atendida. El final de la temporada alta se acercaba. Se acercó al guardabosques de turno con la voz tensa y le explicó la situación. El guardabosques, acostumbrado a las preocupaciones de los padres, revisó tranquilamente los registros. Escaneó los nombres una y otra vez. Red Kincaid no estaba. Odessa Vance no estaba. Nunca se habían registrado. Sharon insistió, con un tono que empezaba a subir. Tal vez llegaron tarde. Tal vez evitaron registrarse. Ella misma recorrió los circuitos del campamento, con los faros iluminando las parcelas, buscando el viejo jeep de Red. No estaba. No había tienda, ni fogata, ni rastro de ellos. La realización fue un golpe físico. Red y Odessa habían mentido. Se habían ido a otro lugar a propósito. Si no estaban allí, ¿dónde estaban? La naturaleza de Vermont es vasta, agreste y, incluso en septiembre, impredecible. De regreso a su auto, Sharon repasó frenéticamente su último contacto con su hijo. Un mensaje de texto, recibido el viernes por la tarde, contenía una sola imagen, una selfie tomada de cerca. Red, con gafas, una sudadera con capucha color granate y un chaleco oscuro, sonreía levemente a la cámara. A su lado estaba Odessa, su largo cabello rubio escapando de un gorro tejido color crema que hacía juego con el de Red. Su ropa abrigada parecía apropiada para las frescas noches de montaña. Detrás de ellos, paredes de tierra y roca irregulares, como si estuvieran dentro de una cueva poco profunda o un refugio rocoso. El mensaje era breve. Heading out now. See you Sunday. Esa foto era ahora la última prueba conocida de su existencia. Para las 9:00 p.m., los Kincaid
y los Vance se reunieron en la comisaría local. La discrepancia entre los planes declarados de los adolescentes y su ausencia total escaló de inmediato la situación. Red Conningcade y Odessa Vance fueron oficialmente reportados como desaparecidos. La mentira significaba que el área de búsqueda no era un campamento delimitado, sino potencialmente cientos de millas cuadradas de naturaleza sin senderos, y la búsqueda comenzaba a ciegas. La movilización inicial de la Policía Estatal de Vermont fue rápida, impulsada por la edad de los desaparecidos y la imprevisibilidad del clima otoñal temprano. Las primeras 48 horas eran críticas. Los equipos de búsqueda y rescate, obstaculizados por lluvias intermitentes y el follaje denso de finales de verano, concentraron sus esfuerzos alrededor del campamento del Bosque Nacional de las Montañas Verdes. Era el punto de partida lógico, el lugar donde se suponía que debían estar. Voluntarios y profesionales peinaron los densos bosques, sus voces resonando sin respuesta. Se desplegaron unidades caninas intentando seguir un rastro, pero el aire húmedo y la inmensidad del terreno dificultaban el trabajo. La búsqueda se hizo bajo la suposición de que tal vez habían estacionado cerca y caminado hacia adentro, incluso si no se registraron. Pero al pasar del primer día al segundo y luego al tercero, quedó dolorosamente claro que la suposición era errónea. El jeep de Red no estaba en ningún estacionamiento cercano ni en las áreas de descanso. La pareja nunca había estado cerca del campamento. Los investigadores intentaron rastrear sus teléfonos esperando alguna pista digital. Los datos confirmaron el silencio. Ambos teléfonos perdieron conexión poco después de salir de su ciudad natal el viernes por la tarde. Las últimas señales eran inútiles geográficamente. Sin pistas sobre la dirección que tomaron después de enviar la selfie, el rastro digital se había enfriado. Sin resultados físicos y con frustración creciente, la investigación cambió de enfoque. Si Red y Odessa habían engañado a sus padres, debían tener un destino alternativo específico. La pregunta era cómo planearon este viaje secreto y a dónde pensaban ir. La selfie ofrecía pocas pistas. El fondo rocoso podía estar en cualquier lugar de Vermont, un estado lleno de formaciones similares. La policía comenzó extensas entrevistas con los amigos de la pareja, buscando cualquier indicio de sus planes, cualquier secreto susurrado. El avance no vino de un amigo, sino de una fuente inesperada durante una revisión rutinaria de familiares. El tío de Red, Barry Conningcade, mencionó algo que captó la atención de los investigadores. Recientemente, Red había desarrollado un gran interés por el senderismo de larga distancia y la supervivencia, yendo más allá del campamento casual de su infancia. Aproximadamente una semana antes del viaje, Red le pidió prestada a Barry una unidad GPS de mano especializada. No era un GPS para automóvil, sino un modelo Garmin resistente, antiguo, diseñado para lugares sin servicio celular, como los que usan cazadores y excursionistas expertos. Barry no le dio importancia en su momento, suponiendo que lo quería como respaldo para el viaje al campamento de las Montañas Verdes. Se lo entregó sin preguntar, incluso le mostró cómo cargar nuevos mapas. Los investigadores vieron de inmediato la importancia del dispositivo. Aunque el GPS estaba con Red, existía la posibilidad de que tuviera datos sobre su ruta prevista. Si había programado coordenadas o cargado mapas, esa información podría existir en otro lugar. Preguntaron a Barry dónde habría cargado la información. Barry explicó que el dispositivo debía conectarse por USB a una computadora y que Red había usado la suya. Un equipo forense digital fue enviado a la casa de Barry Conningcade,
El ambiente era tenso cuando encendieron la vieja computadora de escritorio. Buscaban el software de sincronización del GPS. Si Red no había borrado el historial, el programa podría contener un registro de los datos transferidos. El proceso fue meticuloso. Tuvieron que buscar entre los archivos del disco duro los formatos y registros usados por el software Garmin. La familia esperaba en silencio, roto solo por el tecleo y el zumbido del ventilador de la computadora. Después de varias horas, en lo profundo de las carpetas de datos de la aplicación, lo encontraron: un registro de sincronización y archivos de mapas en caché. Red había cargado datos en el GPS, había programado una serie de puntos de referencia y una ruta detallada pocos días antes de desaparecer. Al proyectar esos datos en un mapa topográfico de Vermont, la magnitud del engaño se hizo evidente. La ruta no conducía a ninguna parte cerca del Bosque Nacional de las Montañas Verdes. Las coordenadas apuntaban al noreste, hacia una de las zonas más remotas, escasamente pobladas y boscosas del estado, el Northeast Kingdom. El Northeast Kingdom de Vermont es un área vasta, conocida por su belleza agreste, su aislamiento y su falta de infraestructura. Es un lugar donde la civilización cede ante densos bosques boreales y montañas escarpadas. Las coordenadas exactas que Red había programado estaban profundamente dentro de esta región, muy cerca de la frontera con Canadá, un área caracterizada por naturaleza sin senderos, viejas carreteras madereras y un terreno tan difícil que pocas personas se aventuran allí. El hallazgo cambió fundamentalmente la investigación. Confirmó que Red y Odessa no simplemente se habían perdido o sufrido un accidente cerca de la civilización. Habían buscado deliberadamente un aislamiento extremo. Habían planeado meticulosamente desaparecer en la naturaleza. Las implicaciones eran inquietantes. ¿Por qué dos jóvenes de 17 años irían tan lejos para ocultar su ubicación? La selfie tomada antes de que entraran en lo profundo del bosque los mostraba preparados para el clima fresco. Sabían en lo que se estaban metiendo, pero ¿en qué se estaban metiendo exactamente? Los esfuerzos de búsqueda cambiaron de inmediato su enfoque hacia el Northeast Kingdom, pero el reto que enfrentaban los equipos de búsqueda era inmenso. El área definida por los datos del GPS era enorme, cubriendo decenas de millas cuadradas de terreno montañoso y accidentado. El follaje denso hacía casi imposible la observación aérea y la búsqueda terrestre era lenta y peligrosa, mientras las operaciones a gran escala se movilizaban en este nuevo y prohibitivo paisaje. La familia luchaba por comprender el engaño. Sharon Conincade estaba devastada, lidiando con la realización de que su hijo la había engañado deliberadamente. Jacqueline Vance estaba furiosa, con sus peores temores sobre el viaje hechos realidad y amplificados. El descubrimiento de la ruta oculta había proporcionado una ubicación, pero también había profundizado el misterio que rodeaba su desaparición. La vasta y silenciosa naturaleza del Northeast Kingdom tenía las respuestas, pero parecía decidida a guardarlas. El otoño de 2018 avanzó, el follaje vibrante dando paso a ramas desnudas y los días acortándose y enfriándose. Los intensos esfuerzos de búsqueda de Red Conincade y Odessa Vance en el Northeast Kingdom continuaron durante semanas, pero el terreno agreste y la magnitud del área frustraron todos los intentos de localizarlos. A medida que el clima empeoraba, las operaciones a gran escala fueron reduciéndose gradualmente. El caso se enfrió. Para las familias Conincade y Vance, los meses que pasaron fueron un período agonizante de animación suspendida. La falta de respuestas
combinada con el conocimiento de que los adolescentes estaban en algún lugar de esa vasta y silenciosa naturaleza, era un tormento constante. La esperanza de encontrarlos con vida se desvanecía, reemplazada por una necesidad desesperada de cierre. Pasaron 3 meses en esta agonía. Ahora era mediados de diciembre de 2018. El invierno se acercaba, pero las fuertes nevadas aún no habían llegado a esa región específica. El paisaje era sombrío y desolado. Un mundo monocromático de árboles desnudos, hojas húmedas caídas y cielos grises y fríos. El avance, cuando llegó, no fue el resultado de un esfuerzo de búsqueda dedicado, sino de un encuentro fortuito por alguien acostumbrado al aislamiento del Northeast Kingdom. Wyatt Pendergast era topógrafo geológico, trabajaba solo, contratado por el Estado para mapear y evaluar antiguos pozos mineros abandonados dispersos por las regiones remotas de Vermont. Era un trabajo especializado que requería navegar por terrenos difíciles, lejos de cualquier sendero establecido. En ese día particular de diciembre, Wyatt trabajaba en lo profundo del bosque, justo en la región donde Red y Odessa habían desaparecido. Estaba a kilómetros de la carretera pavimentada más cercana, guiándose con una unidad GPS y mapas topográficos. El aire estaba quieto y frío, el suelo cubierto por una espesa capa de hojas marrones en descomposición. Estaba concentrado en su cuadrícula de estudio, documentando meticulosamente las ubicaciones y condiciones de los viejos pozos, vestigios de un pasado industrial olvidado. El terreno era traicionero, resbaladizo por el barro y las hojas mojadas. Avanzaba por una pendiente empinada y boscosa, maniobrando alrededor de grandes rocas y árboles caídos. Se desvió ligeramente de su ruta planificada para evitar un barranco complicado cuando tropezó con algo que no pertenecía a la naturaleza. En un pequeño claro relativamente plano, parcialmente protegido por un grupo denso de pinos, había un campamento. La escena resultaba impactante. Una pequeña tienda tipo domo para 2 personas, de color amarillo deslucido, se hundía bajo el peso de la humedad y la suciedad acumulada. La tela estaba manchada de barro, mugre y moho, señal de que había estado expuesta a los elementos por un tiempo considerable. Wyatt se acercó con cautela. El campamento estaba claramente abandonado. La atmósfera era inquietante, un silencioso testimonio de abandono. El suelo alrededor de la tienda estaba cubierto de botellas plásticas de agua aplastadas, esparcidas entre las hojas. Una fogata improvisada, un simple círculo de grandes rocas grises, estaba llena de cenizas frías, restos carbonizados de madera y algo de basura. A la derecha de la tienda, una cuerda improvisada estaba atada entre 2 árboles, con varias piezas de ropa oscura y húmeda colgando lánguidamente. Su primer pensamiento fue de irritación. El vertido ilegal de basura era un problema persistente en esas zonas remotas. Parecía que alguien simplemente había abandonado todo su equipo, dejándolo pudrirse. Documentó el lugar con su cámara, con la intención de reportarlo a las autoridades para su limpieza. Sacó su teléfono celular para avisar, pero, como era de esperar, no había señal. Estaba demasiado adentro del bosque. Marcó las coordenadas en su GPS y se preparó para caminar de regreso a su vehículo, a varios kilómetros, para poder llamar. La imagen del campamento desolado se quedó con él, inquietante en su quietud. Le tomó casi 2 horas de caminata extenuante llegar a su camioneta. Condujo hasta recuperar señal y contactó a la Policía Estatal de Vermont. Reportó el campamento abandonado, proporcionando las coordenadas precisas y describiendo el equipo tirado. Al día siguiente, un patrullero estatal, el oficial Miller, fue enviado para investigar.
esperaba un caso rutinario de basura ilegal. La caminata hasta el lugar fue larga, con terreno fangoso y difícil. Cuando Miller llegó, vio la misma escena de desolación que había perturbado a Wyatt Pendergast. El aire era sombrío y húmedo. El silencio absoluto. Comenzó a procesar el lugar, siguiendo el procedimiento estándar para vertidos ilegales. Buscaba alguna identificación para que el Estado pudiera multar al dueño del equipo. Abrió con cuidado la tienda hundida, levantando la tela húmeda. Dentro, los sacos de dormir y otros enseres estaban esparcidos, cubiertos de moho y en estado de descomposición. Revisó entre los objetos, buscando algo con un nombre. En una pequeña mochila cerca de la entrada de la tienda, encontró una billetera. La abrió, esperando encontrar la identificación de algún campista descuidado. Sacó la licencia de conducir. El nombre en la licencia era Red Coningcade. El oficial Miller se quedó inmóvil. Miró la licencia, el nombre instantáneamente reconocible. Los adolescentes desaparecidos. El caso que había dominado las noticias locales 3 meses antes. Esto no era simplemente basura abandonada. Este era el campamento de los 2 jóvenes que habían desaparecido en septiembre. Retrocedió de inmediato, cuidando de no alterar nada más. Comunicó por radio para pedir refuerzos con voz urgente. El claro remoto y silencioso era ahora una posible escena del crimen. Un equipo de investigadores forenses llegó horas más tarde. La atmósfera cambió drásticamente. El campamento desolado se convirtió en el centro de un minucioso examen forense. Los investigadores procesaron el lugar sistemáticamente, fotografiando cada detalle antes de perturbar. El suelo cubierto de hojas, la tienda amarilla, la fogata, la ropa húmeda colgando de la cuerda. Recolectaron meticulosamente las botellas de agua desechadas, los restos de envoltorios de comida y el equipo dentro de la tienda. La escena sugería que el campamento había sido abandonado abruptamente, pero no había signos evidentes de lucha en las inmediaciones. Todo el equipo estaba allí. No parecía un robo. Entonces, cerca de la fogata, parcialmente oculto bajo una capa de hojas en descomposición y cenizas, un investigador notó un destello de color brillante. Con pinzas, recuperó con cuidado el objeto. Era un paquete arrugado y vacío, ligeramente sucio. El envoltorio era de un verde y amarillo brillantes, con figuras caricaturescas de ositos de goma. Las palabras Stony Patch estaban impresas en letras grandes, junto con la frase Sour and Sweet Then Stoned. Era un paquete de comestibles de cannabis de alta potencia. Esta sola pieza de evidencia cambió de inmediato la narrativa de la desaparición. El hallazgo del paquete de Stony Patch sugería una razón por la cual los adolescentes habían buscado un aislamiento tan extremo. Habían ido allí para experimentar lejos de las miradas de padres y autoridades. Pintaba un cuadro de típica rebeldía juvenil, una escapada secreta a la naturaleza, pero también planteaba preguntas inquietantes. Si habían consumido los comestibles, su juicio y coordinación física se habrían visto gravemente afectados. En un terreno tan agreste, eso podría haber sido desastroso. El hallazgo del campamento fue un gran avance, la primera evidencia concreta del paradero de Red y Odessa desde su desaparición. Pero la escena ofrecía más preguntas que respuestas. El campamento abandonado, el equipo tirado, el paquete vacío de drogas, todo sugería una historia que había terminado mal. Pero, ¿dónde estaban Red y Odessa? El descubrimiento del campamento abandonado en la naturaleza remota del Northeast Kingdom provocó una onda expansiva en las pequeñas comunidades de Vermont relacionadas con el caso. Para las familias de Red Coningcade,
y Odessa Vance, la noticia fue una confirmación devastadora de que los adolescentes habían estado en ese paisaje tan implacable. Pero los detalles de la evidencia encontrada, en particular el paquete de comestibles Stony Patch, desataron una tormenta de especulación y conflicto, fracturando la frágil alianza entre las familias. Jacqueline Evans, madre de Odessa, quien siempre había tenido reservas sobre el viaje y la relación de su hija con Rhett, fue consumida por una mezcla intensa de dolor y enojo. La presencia de comestibles de cannabis de alta potencia confirmó sus peores temores sobre la influencia de Rhett en Odessa. En declaraciones públicas y durante entrevistas con los investigadores, el dolor de Jacqueline se manifestó como acusación. Culpó públicamente a Rhett de toda la situación. Lo acusó de presionar a Odessa para consumir las drogas, sugiriendo que su imprudencia y deseo de experiencias ilícitas los habían llevado al peligro. Su narrativa presentaba a Rhett como el instigador, el responsable de cualquier tragedia que les hubiera ocurrido. Las acusaciones no se detuvieron allí. Jacqueline incluso insinuó la posibilidad de que Rhett, bajo los efectos de las drogas, pudiera haber lastimado a Odessa. Tal vez, decía, habían discutido. Tal vez él se había vuelto paranoico o agresivo en plena intoxicación. El campamento abandonado, en su opinión, era evidencia de su culpabilidad. Una escena de tragedia adolescente alimentada por un mal juicio. Sharon Kincaid, madre de Rhett, estaba destrozada por estas acusaciones. Defendió con fuerza a su hijo, insistiendo en que jamás le haría daño a Odessa. Rhett, aseguraba, era un joven cariñoso y protector. Las drogas, aunque preocupantes, no lo convertían en un monstruo. Sharon veía el campamento abandonado de otra manera. Para ella, que todo el equipo estuviera allí sugería algo más siniestro que un accidente o una discusión bajo los efectos de drogas. Indicaba una amenaza externa, algo que había interrumpido su estadía y los había obligado a huir o a ser llevados. El conflicto entre las familias se desarrolló públicamente, alimentado por la especulación mediática y los rumores de la comunidad. El paquete de Stony Patch se convirtió en el foco central de la investigación, impulsando las teorías predominantes sobre lo ocurrido. La teoría más extendida era que la pareja había consumido los comestibles, se había intoxicado gravemente y se había alejado del campamento. Desorientados en el terreno agreste, podrían haberse perdido o lesionado fácilmente. Otra teoría sugería que, bajo los efectos, podrían haber sido atacados por fauna salvaje. El Northeast Kingdom era hogar de osos negros, coyotes y otros depredadores. Unos adolescentes afectados por drogas serían vulnerables, especialmente a finales de verano, cuando los osos buscan alimento de forma activa. Otros especulaban con la posibilidad de haber encontrado a extraños en el bosque. Pese a la lejanía del lugar, el área a veces era usada por cazadores o personas en busca de aislamiento. Los investigadores, aunque conscientes del tumulto emocional y la especulación pública, se concentraron en la evidencia física. El campamento había sido procesado meticulosamente, pero el área inmediata no arrojó restos humanos. La búsqueda se amplió desde el campamento hacia los alrededores, en busca de cualquier rastro de los adolescentes o indicio de su dirección. El terreno circundante era empinado y peligroso. A los pocos días de ampliar la búsqueda, los investigadores hicieron un hallazgo importante que complicó la narrativa de un simple accidente. A unos 137 metros, 150 yardas de la tienda, cerca del borde de un barranco rocoso y empinado, encontraron un objeto parcialmente enterrado en la tierra húmeda
y oculto por hojas caídas. Era un par de gafas. Eran distintivas, con finas monturas oscuras y lentes redondos. Sharon Cunningham las identificó de inmediato como propiedad de Rhett. Las gafas estaban rotas, la montura partida y uno de los cristales agrietado. La ubicación del hallazgo era inquietante, lejos de la relativa seguridad del campamento, junto a una caída peligrosa. El estado de las gafas sugería una caída, o quizás un enfrentamiento físico. Si Rhett había caído al barranco, sus restos podían estar ocultos en el difícil terreno inferior. Los equipos de búsqueda peinaron minuciosamente el barranco, descendiendo con cuerdas por las empinadas laderas y revisando el fondo, pero no hallaron nada, ni restos, ni ropa, ni más evidencia. Las gafas rotas quedaron como una pista aislada y ominosa, que sugería un momento de violencia o pánico lejos del campamento. Mientras se registraba el barranco, otro equipo de investigadores examinaba el área más amplia alrededor del campamento, buscando rutas de acceso. La ubicación era extremadamente remota, lejos de cualquier sendero establecido. ¿Cómo habían llegado Rhett y Odessa hasta allí? ¿Y había estado alguien más en el lugar? A aproximadamente 800 metros, media milla, del campamento, los investigadores encontraron un antiguo camino maderero, muy cubierto de vegetación. Apenas era visible, sin uso desde hacía años, pero ofrecía una posible ruta de acceso a la zona. En un tramo de barro, donde el suelo arcilloso había estado protegido de las lluvias recientes por un saliente rocoso, encontraron algo crucial. Retiraron con cuidado una capa de hojas caídas acumuladas, revelando debajo la impresión distinta de un juego de huellas de neumáticos. Las huellas eran inusuales. No coincidían con el patrón de la banda de rodadura del Jeep de Rhett, que aún no había sido encontrado, ni con los típicos vehículos todoterreno o camionetas usadas por cazadores o madereros en la zona. Eran más estrechas, y el patrón de la banda era único, agresivo, lo que sugería un vehículo especializado o modificado para desplazarse por terrenos difíciles fuera de carretera. El hallazgo de las huellas fue un punto de inflexión. Introducía la posibilidad de que hubiera habido una tercera persona presente en o cerca del campamento. El estado de conservación de las marcas indicaba que probablemente se habían hecho antes de la caída masiva de hojas en otoño, posiblemente alrededor del momento de la desaparición. La investigación ahora tenía dos narrativas en conflicto. Los indicios de drogas apuntaban a un accidente, una escapada juvenil que salió mal, pero las gafas rotas lejos del campamento y las misteriosas huellas de neumáticos sugerían algo más siniestro. ¿Se habían alejado intoxicados o se habían encontrado con alguien que llegó por ese viejo camino maderero? El misterio se profundizaba y el silencio de la naturaleza ya no se sentía como un vacío, sino como una amenaza oculta. La investigación oscilaba entre las implicaciones contrapuestas de las pruebas. Los comestibles Stony Patch sugerían fuertemente una travesura, un trágico accidente fruto de la imprudencia juvenil, pero las gafas rotas cerca del barranco y las huellas no identificadas insinuaban un crimen, una narrativa más oscura acechando bajo la superficie. Con la búsqueda física alrededor del campamento, sin arrojar restos ni más pistas, los investigadores decidieron priorizar el ángulo de las drogas, con la esperanza de que pudiera revelar contactos o motivos que explicaran la desaparición. Rastrear el origen de los comestibles de cannabis se convirtió en un objetivo principal. En 2018, aunque las leyes de cannabis comenzaban a flexibilizarse, los comestibles comerciales de alta potencia como Stony Patch
seguían siendo en gran parte ilícitos en Vermont, especialmente para menores. Los investigadores necesitaban averiguar dónde los había conseguido Rhett. Realizaron entrevistas discretas con amigos cercanos y conocidos de la pareja. Rhett y Odessa eran considerados, en general, buenos chicos, no conocidos por estar metidos de lleno en el ambiente local de drogas. Sin embargo, como muchos adolescentes, eran curiosos y experimentales. Tras varias entrevistas, marcadas por la vacilación y el miedo a meterse en problemas, surgió un nombre, el de un pequeño traficante local, un joven adulto conocido por vender productos de cannabis a estudiantes de secundaria. Operaba en los márgenes, manteniendo un perfil bajo, pero su reputación era conocida entre la juventud local. Se convirtió en una persona de interés clave. Si había suministrado los comestibles, podía saber más sobre los planes de Rhett para el fin de semana. O tal vez tenía un motivo para seguirlos hasta la naturaleza. La policía llevó al traficante para interrogarlo. La sala era pequeña y sin ventilación. Inicialmente reacio y a la defensiva, el joven acabó comprendiendo la gravedad de la situación. Esto no era solo por vender marihuana, era sobre 2 adolescentes desaparecidos. Bajo presión sostenida, admitió haber vendido los Stony Patch a Rhett unos días antes del viaje de campamento. Los investigadores lo presionaron para obtener más detalles. ¿Mencionó Rhett a dónde iban? ¿Por qué necesitaban productos de tanta potencia? El traficante, ahora ansioso por distanciarse de la desaparición, reveló un detalle inusual que captó de inmediato toda la atención de los agentes. Rhett había sido inusualmente específico sobre la necesidad de un aislamiento extremo. Mencionó que él y Odessa buscaban un lugar muy remoto, no solo por privacidad, sino porque planeaban reunirse con alguien. Según el traficante, Rhett dijo que habían contactado con una persona en línea que les prometió una experiencia única fuera de la red. Esta revelación golpeó a los investigadores como una descarga eléctrica. Proporcionaba una posible explicación de por qué los adolescentes habían elegido un lugar tan remoto en el Northeast Kingdom y por qué habían engañado a sus padres. También introducía un nuevo elemento peligroso, un individuo desconocido que posiblemente los había atraído al bosque. La investigación cambió de inmediato y con decisión hacia esta nueva pista. La mención de una experiencia off-grid sugería una conexión con comunidades de supervivencia o estilos de vida alternativos, conocidas por existir en las regiones más aisladas de Vermont. Los investigadores se sumergieron en la vida digital de Rhett y Odessa, revisando sus redes sociales, correos electrónicos e historiales de navegación recuperados de sus computadoras domésticas. Descubrieron que Rhett había estado cada vez más activo en foros en línea poco conocidos, dedicados a la supervivencia en zonas remotas, autosuficiencia y vida fuera de la red. Había estado investigando técnicas para la supervivencia prolongada en la naturaleza, la vida sostenible y la evasión de detección. Parecía fascinado, quizá obsesionado, con la idea de desconectarse de la sociedad. En uno de esos foros, los investigadores identificaron a un usuario que había estado comunicándose con frecuencia con Rhett en las semanas previas a la desaparición. El perfil del usuario era anónimo, pero sus publicaciones eran carismáticas y persuasivas, defendiendo un rechazo radical de la sociedad moderna y promoviendo un estilo de vida comunal y secreto, en lo profundo del bosque. La comunicación entre Rhett y este usuario sugería planes para reunirse. El usuario afirmaba ser parte de una pequeña comunidad establecida
que vivía fuera de la red en el North-East Kingdom, y ofreció guiar a Rhett y Odessa hasta este santuario oculto. Las coordenadas programadas en el GPS prestado coincidían con el área general descrita por el usuario. Parecía un gran avance. La narrativa era tan atractiva como aterradora. Dos adolescentes impresionables, fascinados por la idea de un estilo de vida alternativo, atraídos a la naturaleza por un contacto en línea carismático. Tal vez se habían unido voluntariamente a esta comunidad, o tal vez la comunidad fuera algo más siniestro, una secta o una organización criminal. La investigación volcó recursos en identificar al usuario anónimo. Un equipo de expertos forenses digitales trabajó día y noche intentando rastrear su huella digital. La expectación era palpable. Sentían que estaban al borde de resolver el caso, quizá incluso de encontrar a los adolescentes con vida en esa comunidad oculta, pero el rastro resultó frustrantemente esquivo. El usuario era sofisticado en su uso de la tecnología, empleando VPNs, aplicaciones de mensajería cifrada y complejas capas de anonimato para ocultar su identidad y ubicación. Las direcciones IP asociadas a su actividad cambiaban constantemente, llevando a los investigadores a una persecución digital a través de servidores internacionales. Las semanas se convirtieron en un mes. La investigación forense digital intensiva continuó, pero el rastro se enfrió. El perfil del usuario en el foro fue eliminado repentinamente. Toda comunicación cesó. La pista, que había parecido tan prometedora, se evaporó en el éter digital. Los investigadores se enfrentaron a una dolorosa realización. Quizá habían tratado con un catfish sofisticado, alguien que disfrutaba del juego de atraer personas por Internet, pero sin intención de encontrarse en persona. O tal vez el usuario había entrado en pánico cuando la desaparición se convirtió en noticia nacional y borró sus huellas digitales. La pista de la experiencia off-grid fue, en última instancia, un callejón sin salida. Había hecho perder un tiempo y unos recursos de investigación cruciales, desviando la atención de la evidencia física hallada en el campamento. La frustración entre los investigadores era enorme. El colapso de esta línea de investigación los obligó a volver al inicio, a la fría realidad del campamento abandonado, las gafas rotas y las misteriosas huellas de neumáticos. Si no habían sido atraídos allí por un contacto en línea, ¿por qué habían elegido esa ubicación tan remota? ¿Y qué les había sucedido? El misterio que rodeaba la desaparición de Rhett y Odessa se profundizaba. El silencio del bosque reflejaba el silencio de la pista digital, con la seductora teoría de la experiencia off-grid desacreditada y el rastro virtual desvaneciéndose en el anonimato. La investigación se vio obligada a retirarse del mundo virtual y a centrarse nuevamente en la evidencia tangible recogida cerca del campamento. Las gafas rotas seguían siendo una anomalía inquietante, sugiriendo violencia o accidente. Pero eran las inusuales huellas de neumáticos encontradas en el viejo camino maderero, cubierto de maleza, las que ofrecían el mayor potencial de avance. Eran la única evidencia concreta que sugería la presencia de un tercero, una presencia que seguía sin explicación. Los investigadores se enfocaron en identificar el vehículo que había dejado esas huellas. Las fotografías y moldes del patrón de rodadura se habían distribuido ampliamente entre agencias policiales y expertos en vehículos, pero no se encontró coincidencia en las bases de datos estándar. El ancho reducido y el patrón único de la banda de rodadura seguían siendo imposibles de identificar. Sin embargo, la ubicación del campamento
En lo profundo del Northeast Kingdom y muy cerca de la frontera canadiense, llevó a los investigadores a considerar posibilidades menos convencionales. Esta región de Vermont era conocida por su frontera porosa, una vasta extensión de naturaleza cruzada por senderos no oficiales y antiguos caminos madereros usados durante décadas por contrabandistas para mover mercancías ilícitas entre EU y Canadá. La frontera allí a menudo no era más que una línea cortada entre el denso bosque, difícil de vigilar y fácil de cruzar sin ser detectado. Los investigadores decidieron consultar con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUOU, CBP. Los agentes de CBP, que patrullaban este sector remoto, tenían un conocimiento especializado del terreno y de los métodos usados por las operaciones de contrabando. Se convocó una reunión y los investigadores presentaron la evidencia de las huellas de neumáticos, esperando que la experiencia de los agentes aportara una nueva perspectiva. Los agentes de CBP analizaron las fotos y los moldes. Su evaluación fue inmediata y concluyente. Reconocieron el patrón de la banda. No era de un vehículo comercial estándar. Coincidía con un tipo específico de vehículo utilitario, a menudo modificado con neumáticos especializados usados por operaciones de contrabando sofisticadas para atravesar los cruces no oficiales entre Vermont y Quebec. Estos vehículos se elegían por su durabilidad, su perfil estrecho, que les permitía acceder a senderos demasiado pequeños para camiones, y su capacidad de transportar una carga considerable, manteniendo un perfil bajo. Esta identificación fue un momento decisivo. Cambió radicalmente el enfoque de la investigación, de un incidente local, un accidente o un acto de violencia aleatorio, a una posible actividad criminal transfronteriza. La desaparición de Red y Odessa podía estar vinculada al mundo clandestino del contrabando internacional. La implicación era escalofriante. ¿Habían tropezado los adolescentes, sin saberlo, con una operación de contrabando en curso? ¿Habían elegido un campamento situado directamente sobre una ruta activa de contrabando? Si era así, las personas implicadas serían peligrosas, organizadas y motivadas para eliminar testigos. Las autoridades comenzaron a analizar patrones de cruces ilegales y actividad de contrabando en la región en la época de la desaparición en septiembre. Revisaron datos de sensores, grabaciones de vigilancia aérea e informes de inteligencia relacionados con redes de contrabando que operaban en el Northeast Kingdom. Pero el bosque era vasto y las operaciones de contrabando, sofisticadas, diseñadas para evadir la detección. Vincular un evento de contrabando específico con la desaparición de los adolescentes resultó difícil. La investigación volvió a estancarse. El alcance ahora se había ampliado al crimen internacional, pero las pistas seguían siendo frustrantemente esquivas. Pasaron los meses, el invierno llegó y se fue, y la investigación seguía activa, aunque fría. Ahora era el verano de 2019. El caso de Red y Odessa había desaparecido de los titulares. La urgencia inicial había sido reemplazada por una persistente sensación de misterio. Entonces, una pista no relacionada llegó al Departamento de Policía de Burlington, a más de 160 kilómetros del Northeast Kingdom. La pista no provenía de un informante ni de un testigo, sino de un trabajador de servicios públicos realizando sus rondas de rutina. El trabajador estaba revisando un gran y viejo complejo de apartamentos en un barrio obrero de Burlington. Su labor consistía en verificar los medidores y asegurar que la infraestructura funcionara correctamente. Mientras hacía su recorrido, notó algo anómalo en una unidad específica del tercer piso
que le pareció sumamente sospechoso. La observación quedó registrada en su informe. Las ventanas del apartamento estaban completamente cubiertas desde el interior, no con cortinas o persianas, sino con láminas de plástico industrial pesado, fijadas con cinta adhesiva a los marcos para bloquear toda luz y visibilidad. Parecía que el ocupante quería asegurar una privacidad absoluta o quizá ocultar algo dentro. Además, el trabajador observó que el consumo eléctrico de la unidad era anormalmente alto, desproporcionado para el tamaño del apartamento, lo que sugería que funcionaba equipo de forma constante, tal vez lámparas de cultivo, sistemas de ventilación industrial o dispositivos de alto consumo. La combinación de ventanas selladas y consumo eléctrico elevado era una señal de alerta, asociada a menudo con actividades ilícitas como cultivos interiores de cannabis o laboratorios improvisados. La pista fue inicialmente clasificada como un posible caso de narcóticos. La policía de Burlington registró la información planeando investigar cuando hubiera recursos disponibles. En una ciudad ocupada, este tipo de reportes eran comunes. Sin embargo, el informe acabó en el escritorio de un detective de la policía estatal que aún trabajaba en el caso Conning Kate Vance. El detective estaba ocupado en la tediosa tarea de cruzar reportes de actividades sospechosas en todo el estado con información relacionada a las redes de contrabando identificadas por CBP. Buscaba personas conectadas a esas redes, individuos con estilos de vida transitorios o secretos. El informe del apartamento en Burlington llamó su atención. Las ventanas selladas y el alto consumo eléctrico encajaban con el carácter clandestino de las operaciones de contrabando. Decidió investigar la identidad del inquilino. Era una conexión tenue, un tiro al aire basado en un perfil general, pero en un caso sin pistas activas, cualquier anomalía valía la pena. El foco de la investigación cambió de forma drástica de la vasta naturaleza del Northeast Kingdom a un único apartamento enigmático en el corazón de Burlington. La pista del trabajador de servicios públicos aportaba un objetivo inesperado a una investigación dispersa. El apartamento sellado en Burlington era un contraste absoluto con el bosque sin senderos del Northeast Kingdom, pero el sentido de ocultamiento, la misma aura de secreto, estaba presente. Los investigadores comenzaron a indagar sobre el inquilino de la unidad del tercer piso. El apartamento estaba alquilado a un hombre llamado Ivan Sorich. Una verificación de antecedentes reveló que Sorich era un inmigrante reciente procedente de Europa del Este. Tenía un historial laboral escaso en EE, en su mayoría empleos temporales, y mantenía un perfil muy bajo. No poseía antecedentes penales significativos en el país, lo que sugería que era cuidadoso o nuevo en la zona. Sin embargo, al cruzar su nombre con bases de datos internacionales y la inteligencia proporcionada por CBP sobre redes de contrabando transfronterizo, surgió un panorama alarmante. Sorich tenía presuntas conexiones con sindicatos del crimen organizado de Europa del Este. Estas organizaciones eran conocidas por su sofisticación, su brutalidad y su participación en actividades ilícitas, incluyendo tráfico de drogas, contrabando de armas y, lo más inquietante, tráfico de personas a través de la frontera canadiense. La conexión seguía siendo circunstancial, pero el perfil encajaba perfectamente. Un hombre vinculado a redes de contrabando internacional, viviendo en un apartamento sellado, con consumo eléctrico anormalmente alto, en un estado conocido por su frontera porosa. La posibilidad de que esto estuviera relacionado con la desaparición de Red y Odessa, quienes desaparecieron
cerca de una ruta conocida de contrabando, se volvió imposible de ignorar. Las autoridades pusieron el complejo bajo vigilancia estrecha. Un equipo de agentes encubiertos monitoreó el edificio las 24 horas, siguiendo los movimientos de Zorik. La operación de vigilancia fue difícil y tediosa. El complejo estaba densamente poblado y Zorik era evidentemente cauteloso, incluso paranoico. Observaron que salía y entraba en horarios erráticos, a menudo de noche. Siempre estaba solo. Conducía un sedán sin características distintivas, pero los investigadores notaron que cambiaba de vehículo con frecuencia, usando autos de alquiler y prestados. Exhibía un comportamiento clásico de contravigilancia. Regresaba sobre sus pasos, se detenía bruscamente para ver si lo seguían y escaneaba los alrededores antes de entrar o salir del edificio. Era un profesional, alguien que sabía cómo evadir la detección. La vigilancia se prolongó por semanas. Los investigadores necesitaban pruebas más concretas para obtener una orden de registro. Monitorearon sus interacciones, sus compras y su basura. Notaron que con frecuencia llevaba grandes cantidades de comida y suministros al apartamento, aparentemente más de lo que una sola persona podía consumir, y sin embargo, nunca tenía visitantes. La unidad permanecía sellada, un enigma silencioso. Las evidencias crecían, indicando que el apartamento se usaba para actividades ilícitas. La conexión con la ruta de contrabando cerca del campamento, combinada con los antecedentes de Zorik y su comportamiento paranoico, dibujaban un panorama aterrador. La urgencia por entrar aumentaba, impulsada por la débil pero espantosa posibilidad de que los adolescentes desaparecidos estuvieran vinculados a esta red criminal. Con base en la evidencia circunstancial acumulada y los vínculos de Zorik con el crimen organizado, la policía obtuvo una orden de registro de alto riesgo. Dadas sus conexiones sospechosas y el peligro potencial, se decidió ejecutar la orden con un equipo táctico. La redada se programó para la madrugada, cuando el complejo estaría tranquilo y el factor sorpresa sería máximo. La atmósfera era eléctrica mientras el equipo táctico se reunía fuera del edificio. Las apuestas eran altísimas. No sabían qué encontrarían dentro de ese apartamento sellado: un laboratorio de drogas, un alijo de armas o algo mucho peor. El equipo se movió rápido y en silencio por los pasillos, convergiendo en la unidad de Zorik. Se posicionaron frente a la puerta, armas listas, la tensión palpable. La irrupción fue explosiva. Usaron un ariete para forzar la puerta reforzada. El sonido de madera y metal astillándose resonó en todo el edificio. Entraron gritando órdenes, moviéndose con precisión entrenada por el interior tenuemente iluminado. Ivan Zorik fue hallado en la sala principal. Sorprendido y enfurecido por la intrusión, resistió violentamente el arresto, peleando con fuerza y ferocidad inesperadas. Hicieron falta varios agentes para reducirlo y ponerle las esposas. Se mantuvo desafiante, gritando amenazas y forcejeando contra las sujeciones. El apartamento en sí resultaba inquietante. La sala principal estaba casi vacía, con un olor tenue a comida vieja y desinfectante fuerte. Las ventanas estaban efectivamente cubiertas con grueso plástico negro, sumiendo el lugar en oscuridad perpetua. El alto consumo eléctrico se explicaba en parte por un sofisticado sistema de ventilación que zumbaba con fuerza, aparentemente diseñado para filtrar el aire y mantener un ambiente controlado. Pero no había indicios de un cultivo de cannabis. El equipo táctico comenzó un registro sistemático del apartamento. La cocina y la sala de estar no ofrecieron nada de importancia inmediata. Se dirigieron a los dormitorios.
El primero estaba vacío, aparentemente usado como el cuarto austero donde dormía Zorik. El segundo dormitorio era distinto. La puerta estaba fuertemente reforzada, equipada con múltiples cerraduras externas y material de insonorización. Era evidente que esa puerta no estaba diseñada para mantener a la gente afuera, sino para mantener a algo o a alguien adentro. La sensación de inquietud era palpable. Los agentes se prepararon para irrumpir. No sabían qué les aguardaba al otro lado. La anticipación era agónica. Forzaron la puerta. Dentro había una habitación pequeña, oscura y sofocante. El ruido del sistema de ventilación era más fuerte allí. El olor era espantoso, una mezcla de desechos humanos, sudor y miedo. En el centro de la estancia, iluminada por una única luz intensa en el techo, estaba ella, Odessa Vance. Estaba viva, pero apenas reconocible, severamente desnutrida, con la piel pálida y llena de moretones, y el cabello rubio enmarañado y sucio. Estaba físicamente encadenada a un pesado anclaje de metal fijado al suelo. Encogida en una esquina, temblaba sin control, los ojos abiertos de par en par, llenos de terror e incredulidad ante la repentina aparición del equipo táctico. El impacto de este hallazgo sacudió a los oficiales. Tras casi un año de búsqueda, temiendo lo peor, Odessa había sido encontrada oculta a plena vista, en el corazón de Burlington, prisionera en una celda insonorizada. La escena era espantosa. La habitación estaba meticulosamente diseñada para retener a una persona indefinidamente, un testamento a la depravación de Zorik. La magnitud de lo que Odessa había soportado durante casi un año resultaba devastadora. Se llamó de inmediato al personal médico, que se acercó con calma, hablándole en tonos tranquilizadores. Ella estaba profundamente traumatizada, casi sin responder. Recibió primeros auxilios y fue preparada para su traslado al hospital. Ivan Zorik, reducido y bajo custodia, permaneció en silencio, con la mirada fría y desafiante. La redada había rescatado a Odessa, un resultado milagroso en un caso marcado por la tragedia. Pero el destino de Red Conningcade seguía siendo desconocido. Lo que se había encontrado en esa habitación insonorizada era solo la mitad de la historia. Odessa fue llevada al University of Vermont Medical Center, donde recibió atención médica y psiquiátrica intensiva. Estaba gravemente deshidratada, desnutrida y sufría un trauma físico y psicológico profundo tras casi un año de cautiverio y abuso. Pasarían varios días antes de que estuviera lo suficientemente fuerte para hablar con los investigadores y comenzar a relatar el horror vivido. Cuando por fin pudo contar su experiencia, la historia fue desgarradora. Explicó que ella y Red habían llegado al campamento remoto en el Northeast Kingdom en septiembre, tal como habían planeado. Montaron la tienda, encendieron una fogata y, buscando la privacidad y la aventura que deseaban, consumieron los comestibles Stony Patch. A medida que las drogas hacían efecto, su percepción cambió. Se sintieron relajados e incapacitados, vulnerables en la soledad del bosque. No sabían que no estaban solos. Fueron emboscados. Ivan Zorik emergió repentinamente de los árboles, armado y agresivo. Odessa contó que Zorik, quien utilizaba esa sección remota del bosque como parte de su ruta activa de contrabando entre Canadá y Estados Unidos, se topó con su campamento por pura casualidad. Al ver a los adolescentes vulnerables, vio una oportunidad. Zorik los atacó. Red, a pesar de estar bajo los efectos de la droga, reaccionó de inmediato para proteger a Odessa. Se produjo una violenta lucha. Fue durante ese enfrentamiento, cerca del barranco, cuando las gafas de Red se cayeron y se rompieron.
Pero no pudo igualar la brutalidad de Zorik. Odessa presenció lo impensable. Zorik dominó y mató a Red. Tras el asesinato, Zorik secuestró a Odessa. Usó su vehículo utilitario modificado, el origen de las misteriosas huellas de neumáticos, para sacarla del bosque por el viejo camino maderero. La llevó directamente al apartamento de Burlington, que ya había preparado como un lugar seguro para retenerla. Odessa reveló las intenciones de Zorik. Formaba parte de una red más amplia de trata de personas. Su plan era mantenerla cautiva, quebrar su voluntad y, finalmente, cruzarla de contrabando a Canadá, donde sería vendida. Bajo un intenso interrogatorio, Zorik terminó reconociendo el peso abrumador de las pruebas en su contra. Ante el testimonio de Odessa y el hallazgo de la celda en su apartamento, confesó. Admitió haber secuestrado a Odessa Vance y asesinado a Red Conningcade. Sin embargo, cuando los investigadores lo presionaron para que revelara la ubicación del cuerpo de Red, Zorik dejó de cooperar de forma abrupta. Dio una mentira obvia y despectiva. Afirmó que no recordaba qué había hecho con los restos. Ivan Zorik fue acusado de asesinato, secuestro y trata de personas. Fue condenado por todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Odessa Vance inició el largo y arduo proceso de recuperación. El cuerpo de Red Conningcade nunca fue hallado. Su lugar de descanso final sigue siendo un secreto, guardado por la vasta naturaleza del Northeast Kingdom.